Existe una teoría, según la cual un lazo sutil une seres y cosas, y que cualquier parte aislada de un organismo está siempre en relación con él. La idea a la que se refiere, porque en ningún caso podemos llamarla sin complejos teoría, tendría todo el sentido del mundo, si pensamos que nosotros los seres humanos y ellas, cualquier tiempo de cosa, materia, metal, piedra o lo que se nos ocurra contienen los mismos protones, electrones y por consiguiente neutrones. Es únicamente el anidamiento de la infinita combinación a que nos sujetemos lo que a la postre mantendrá la diferencia, por otro lado cuasi infinita, aunque desde antiguas religiones de todo tipo nos dijeron que el hombre era un ser distinto, cuasi Dios que mantenía algunas formas espirituales, diferentes a la de cualquier otro ser sobre la cara de la tierra. Todos contenemos estas que llaman pequeñas partículas del átomo y que forman las moléculas, en cuasi 92 tipos y formas. Ahora bien, y sabido esto antes mencionado, las reglas que rigen el comportamiento de los átomos, es universal, y esta palabra lo dice todo, por consiguiente deberíamos estudiar mucho más qué son estos y sobre todo qué contienen las partículas como los neutrones, que si están ahí, tendrán algún tipo de función. Pero volviendo a nuestra primera idea, a la aplicación de la amonía y otros similares, la acabaron llamando tratamiento simpático. Basta, por ejemplo, aplicar un ungüento apropiado sobre una tela empapada en la sangre de un herido, para curarlo a distancia. Como su propia palabra indica, es decir, simpatía, es un lazo que une de forma preferente, a un individuo con otro, y por similitud, a una cosa, con otra. Dos procedimientos eran particularmente empleados, el tratamiento por la amonía y el ritual curativo. Llamo Muñía, escribe Wirdig, discípulo de Paracelso, a todo vehículo impregnado de espíritu de vida. Pero yo, para ser claro y conciso, llamaré así a cualquier vehículo que nos ponga rápidamente en contacto con la regeneración de información. Es decir, las estructuras moleculares son tan complicadas en anidamientos hasta el infinito que necesitan constantemente acudir a un patrón natural de trabajo, para en su siguiente reconstrucción esa información perdida o olvidada en la nueva copia durante el camino vuelva a recuperarse. Los seres vivos debemos ser conscientes que constantemente estamos regenerando cualquier parte del cuerpo, a diferencia del metal o las piedras o cualquier otro sólido, que se mantiene constantemente igual sin modificación alguna. Un ejemplo de hasta qué punto regeneramos nuestras partes del cuerpo es que la cara dura un mes y transcurrido este periodo la nueva piel que surge se abre paso a través de la vieja que cae fragmentada, sin remedio para regocijo de los ácaros. Se trataba a la muñía como si fuese el mismo enfermo. Se la hacía sufrir acciones físicas o químicas, desecamiento, combustión, dilución en el agua, en resumen, todo lo que era susceptible de ejercer una acción particular sobre el paciente. Determinadas materias minerales eran especialmente activas, como la famosa pólvora de simpatía de Digby, que no era otra cosa que vitriolo azul, es decir, sulfato de cobre. ¿Para qué servía el sulfato de cobre, y qué efectos podemos empíricamente sustraer, para descubrir su poder de curación? Pero antes describamos lo que nos cuenta el autor y que podemos leer en otros libros como el que he consultado yo, y que se titula La curación por el pensamiento en la editorial Plaza y Janés. Escrito por Robert Toquet, y que en la narración puede leerse lo siguiente. La pólvora simpática del canciller conde Kenelm Digby, el amigo de los reyes Jacobo I, Carlos I y Carlos II, era célebre. Howell encontró por casualidad, yendo de paseo, a dos amigos que se batían en duelo. Se interpuso entre ellos y resultó gravemente herido en la mano izquierda. Fue a ver a Digby, con el propósito de usar su célebre bálsamo, porque sufría mucho y el médico había expresado el temor de que la herida se gangrenara. Digby pidió un objeto teñido con la sangre de aquella herida. Howell, que se quedó por allí cerca, mandó buscar el pañuelo con el que le habían vendado a prisa y corriendo en el mismo campo del honor. Digby lo puso en un vaso lleno de agua y metió sulfato de cobre dentro. Al mismo tiempo observaba a Howell, que estaba hablando con alguien en el otro extremo de la habitación. De repente, Howell se volvió diciendo que sus dolores habían desaparecido y que sentía un agradable frescor. Digby le aconsejó entonces que se quitara todo emplasto de la herida y que la conservara perfectamente limpia. El rey Jacobo oyó hablar de esta historia y, acompañado del duque de Buckingham, fue a casa de Digby, quien quiso probarle el efecto del sulfato de cobre. Digby sacó el pañuelo del agua y lo puso a secar ante el fuego. Howell le envió enseguida a su lacayo para decirle que le habían vuelto los dolores y que su herida le quemaba como si se tratase de carbones encendidos. Digby le hizo responder que enseguida sería aliviado y volvió a poner la liga en el agua. No solo cesaron los dolores, sino que la herida se cicatrizó 5 o 6 días después. Digby no confió su secreto más que al rey, lo aprendió de un carmelita que había estado en las Indias y regresó luego a Italia. Más tarde escribió su Oratio de Pulvere Simpatico. De nuevo, si seguimos leyendo el libro encontraremos más casos. Así, René Barcollier, presidente del Institut Metapsychique International,
nos ha dicho que detuvo una fuerte hemorragia nasal depositando inostensiblemente sulfato de cobre en un pañuelo empapado en la sangre de la persona afectada, encontrándose esta en una habitación vecina. La detención de la epistaxis, según René, fue instantánea. Pero no habiendo sido renovado el experimento, puede pensarse que el éxito se debió a una simple coincidencia. Por su parte, el Dr. Begnis, en Le Boile de Isis, relató de modo siguiente el experimento que tuvo ocasión de realizar con la pólvora simpática. No dudamos de la acción de esta pólvora. En efecto, hemos tenido ocasión de experimentar sobre una enferma la realidad de su poder. ¿Pero qué es el sulfato de cobre o vitriolo azul? Actualmente es utilizado entre otros usos como fungicida gracias a su acción desinfectante, elimina microorganismos. Previene y cura el desarrollo de cierto grupo de hongos que atacan a las plantas y puede causar su muerte o pérdida de la cosecha. Igualmente el sulfato de cobre es un algicida muy eficaz para la preparación de las piscinas. El agua que queda almacenada, ya sea durante el invierno en una piscina, o en embalses o depósitos al aire libre, es un medio ideal para la aparición de algas, y deben eliminarse. Se utiliza también como complemento en la alimentación animal. La deficiencia de cobre en los animales puede causar multitud de problemas en los animales. El sulfato de cobre es por ello un aditivo importante en la alimentación animal. Características químico-físicas. Según el tipo de sulfato de cobre, estas son las características. Se caracteriza por su color azul y sus rápidos cambios de temperatura al agregarle más agua. Su fórmula química, CuSO45H2O. El mineral en donde se presenta en su estado natural es calcantita. Toxicidad del sulfato de cobre. El cobre está presente de forma natural en los alimentos, piensos y en el agua. Carcinogénesis, ninguna mutagénesis, efectos no significativos. Teratogénesis, efectos no significativos. No obstante, las recomendaciones para la manipulación y uso de sulfato de cobre son las siguientes. Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón abundantes. En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.